Muy buenas a todos, bienvenidos a su podcast La Pareja de Reyes. En esta ocasión, capítulo número 16. Contamos con la presencia de un jugador regular online, jugador regular en vivo, que últimamente se le ha visto en circuitos tanto en México como en toda Latinoamérica. Pues sin más, con todos ustedes, Rodrigo Souli, Only Falls para todos. Muy buenas, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué onda, Álvaro? ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias primero por la invitación y pues nada, acá dispuesto a charlar sobre todo un poco y de póker, más que nada. Sí, sí, bueno, más que nada agradecido porque tú estás aquí con nosotros, eres un jugador conocido y ya muy querido aquí en México, pues, y en Latinoamérica porque se te ha visto en circuitos tanto en Colombia como creo que también en Punta del Este, ¿verdad? ¿Has estado? O En Panamá, en en Panamá, Panamá. ok, en Panamá y en Colombia, ¿no? En el sorteo que subiste recientemente. En Colombia, sí, el año pasado estuve en Vegas también, en la USOP, Dale, dale, en Panamá, en Argentina, sí, sí. ok. Un poco de todo, todos lados. En Brasil también el año pasado estuve jugando la PT y BSOP. Claro, eso es un circuito muy reconocido allá en Brasil, ¿no? Junto con la KSP, ¿no? Oye, antes de ya meternos directamente en tema de póker, porque también eres un perfil un poco multifacético, ¿no? También te dedicas a otro tipo de actividades dentro del mundo, pues obviamente laboral, ¿no? El mundo si podría decirse, el mundo de modelaje, ¿no? Sí, 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 o sea, he hecho en esta vida hice de todo. Empecé de muy chico con el fútbol, yo fui futbolista prácticamente gran parte de mi vida. Después me empecé a dedicar, me fui de Argentina muy chico, yo me fui a los 19. Comencé con la actuación, con el modelaje y todo eso. Y bueno, ahora más que nada póker y también un poco de actuación. Trato de combinar las dos pasiones. Claro que sí. Oye, pues bueno, para los pocos o los muchos ya que te ubiquen o te conozcan, pues te ubicamos en esas dos facetas, ¿no? Tanto como jugador de póker como tú dices, como actor, como modelaje, con esa fase. Pero para los que queremos ya meternos un poco más a poder entender cómo ha sido tu proceso para llegar a esta etapa de tu vida, quisiera que nos contaras un poco pues el recorrido de toda tu vida, de tu niñez, de cómo llegaste acá a México, en qué países has estado, por dónde te ha llevado la vida. Entonces, no sé si nos quisieras contar ahí un poco. Bueno, la verdad yo arranqué a jugar al fútbol de chico y mi idea era irme a Argentina. Yo de chico estaba muy claro, le había dicho a mis papás que me quería ir de Argentina, porque soy una persona muy soñadora, que intento progresar, intento crecer y me veía en un estancamiento en mi ciudad, porque mi ciudad es muy pequeña, no es Buenos Aires, sino que es una provincia más chica. Entonces, nada, a los 18 19 años me fui de mi casa, me fui a Paraguay a jugar al fútbol. Y nada, ahí las cosas no se dieron tan bien con el fútbol y demás. Y ahí comencé con la actuación y modelaje y me empezó a gustar más eso que lo otro. Entonces como que dejé un poco de lado el fútbol y comencé con la actuación, modelaje, que me di cuenta cuando grabé un comercial, que me invitaron a grabar un comercial de televisión y dije, mierda, esto sí me gusta, esto me gusta mucho. Entonces ahí como que empecé a profundizar más, a estudiar, a crecer en ese ambiente y eso me llevó a luego abrirme a otro país. Que dije, cuestión que fue muy loco porque tenía un compañero, yo estaba estudiando, yo estudié tres carreras y la tercera fue en Paraguay, yo estudié comunicación en Paraguay. Ok. Y tenía un muy amigo en la facultad y me decía, brother, no te quedes en Paraguay, acá no vas a crecer tanto, andate a otro país, andate a España, andate a México. Y yo, ¿será? Y él como que me empezó a meter eso en la cabeza y ahí como que me empecé a ver y México como que hizo más match con mi personalidad, conmigo, con todo y nada, empecé a moverme y conseguí una agencia acá en México que me hizo todos los papeles y ya me vine para México a trabajar de modelo. Realmente yo vine a trabajar de modelo y actuación y desencadenó que me mudé con un amigo en México que ellos se juntaban a jugar póker, así entre amigos. Y me dijo, venite un día. Y fui y les gané. El otro día les gané y así les iba ganando, ganando, ganando. Y dije, soy bueno para esto. Y empecé a ir al casino y empecé a ganar torneos en los casinos también. Y dije,
soy bueno, honesto. Entonces, y ahí empezó mi proceso y empecé a estudiar, empecé a como a profundizar más en el póker y a enamorarme más del póker. Comencé con un coach, con Adrián Eduardo, después entré en un establo, en BBZ, después estudié con Luis Fernando y profundizo y estudio. Realmente trato de estudiar mucho, de consumir mucho contenido de póker y mejorar mi juego y también tratar de hacer todo lo posible porque el entorno mío mejore para que yo esté mejor en la mesa. Sí, claro. Oye, por ejemplo, y cuando empezaste a interactuar con, obviamente, con compañeros, con amigos, ¿eran torneos o eran sesiones de cash lo que estabas jugando en ese entonces? No, lo que nosotros hacíamos era cash. Ahí en la casa de mi amigo era en cash, puro cash y el que más ganaba, ganaba. Pero cuestión que se me olvidó decirte, de chiquito yo me gustaban mucho los juegos online, así yo jugaba Counter, Strike, jugaba otros jueguitos y después incursioné en el póker. Yo no sé cómo llegué al póker, pero con 15 años yo llegué a PokerStar. Y cuestión que un amigo me había regalado, me acuerdo bien, me regaló $1 en PokerStar y yo con ese dólar hice $60, que no es mucho, pero para Locura, sí, ese sí. entonces y para esa edad es un logro realmente. Sí, Y nada, después dejé y ya, pero... Y después me iba a jugar con amigos, de hecho me iba a casas y sé jugar póker con gente súper grande, yo tenía 15 16 años, claro, era un nenito jugando contra todos señores así. Y cuestión que después dejé el póker y ya, y volvimos con esto de mis amigos. O sea, claro. si mis amigos no se juntaban a jugar póker y no me invitaban, quizás yo nunca volví al póker, realmente. Porque fue un renacer para mí ahí. Sí, como que hay una parte ahí en tu cerebro, ¿no? Porque también hay gente que en su niñez, como tú dices, jugaste el counter de pequeño y como que ahí tenía componentes un poco que desarrollaban tu parte cognitiva y tanto de habilidad, ¿no? Porque todos los videojuegos pareciera que están un poco satanizados, ¿no? Pero realmente hay mucha parte estratégica detrás de poder tú llegar al final de un juego, ¿no? Y en este caso el póker no es la excepción y realmente lo digo en un caso de un torneo o en la elaboración de una estrategia para poder decir, no sabes qué, con tus amigos jugabas 2 horas de cash y sabes qué, 2 horas, tres de cash y me voy. O te planteabas una estrategia también de, oye, voy a ganar, no sé, 1500 o lo que jugar en el nivel que jugaran, 5000 pesos y ya me retiro en esta situación, ¿no? O la viceversa. Pierdo 2000, 3000 pesos y me voy, ¿no? Porque también podemos medir esa situación hacia atrás, ¿no? De tanto de pérdida como de ganancia, ¿no? Entonces sí, sí, sí es curioso y realmente, pues obviamente hiciste match completamente otra vez con el póker ahí con tus amigos y empezaste a ir a casinos, ¿no? En este caso, ¿qué casinos frecuentabas en Ciudad de México o ya? Sí, me acuerdo. Ajá, sí. Sí, Me hiciste recordar como varias cosas. O sea, del match del póker con los juegos online. Me acuerdo que yo jugaba un juego que se llama Dofus. No, no sé si es tan conocido. No sé si lo conozcas. no, no, no. Era así de subir niveles y llegar al nivel 200 que era el más máximo. Yo creo que llegué hasta el 199 porque era imposible casi llegar al 200, Sí, sí. pero fue un logro. Y yo para ese juego yo me levantaba, yo iba al colegio a la mañana, a las 7 de la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana y ya estaba jugando el jueguito. O sea, yo era soy muy apasionado. Cuando algo me gusta o algo me interesa, le doy mucho de mí. Sí. Y entonces eso es el match, eso más que nada con el Poker Online. Y, y después me dijiste que era lo que otro. Ah, el primer torneo que jugué fue en el Palace. Que Sí. fui y una estupidez. Porque el domingo nos juntamos a jugar con mis amigos, me acuerdo. Y fue la mejor sesión que tuvo alguien en el grupo cuando nos juntamos que gané 5500 pesos. En jugada entre amigos, que la entrada eran de 200 pesos. Yo gané 5500. Y me acuerdo que me fui al otro día, me fui al Palace y había el torneo que antes hacían los lunes, uno de 1500 de Bahín. Y era Reboy, para recompra. Me acuerdo que entré, quise meter un plan, me sacaron como los 5 minutos y después recompré de vuelta y nada, y también perdí. Y después me metí al cash, también perdí, o sea, perdí los 5000 que había ganado el día Sí, anterior. sí, sí. Pero nada, ahí después comencé a jugar realmente el nivel que tenía que jugar, que era más bajito. Ahí como cuando comencé realmente, o sea, fue ese el tropezón,
Y después comencé a jugar torneos de 100 pesos, 200 pesos. Buscaba máximo de 300 pesos. O sea, como que le busqué muy de abajo, realmente empecé. Oye, ¿y tú cómo lo ves, no? El tema este de que, de ver los tropiezos, medir los tropiezos, ¿tú cómo lo llevas, no? Porque, por ejemplo, ahorita como que ya tú estudiar póker como que has como que desarrollado una parte, pues obviamente de saber entender que en el proceso te vas a tropezar mucho, ¿no? Para poder llegar hacia tu objetivo, ¿no? O alguno de tus objetivos que tengas, ¿no? A largo plazo. Pero en esa ocasión, cuando tú empezabas a jugar póker, como que los tropiezos se medían de una manera de que, puta madre, no me tenía que meter a ese torneo, ¿no? Porque también es esa parte de que te castigas mucho cuando no tenía que jugar esto, son los 5,000 que gané ayer, ¿no? Entonces, ahorita tú cómo lo ves con ya tu proceso un poco mental, pues por así decirlo, ya más desarrollado, ¿no? Con tu experiencia. Creo que el póker te ayuda mucho a mejorar el umbral del dolor. ¿Qué quiere decir? Que uno empieza a resistir más. Entonces, uno con los bad beat, con los cooler, con los downswing. Creo que lo más duro del póker son los downswing. Y creo que eso es lo más duro de llevar en la carrera del póker, cuando uno decide dedicarse a ser jugador del póker. Y creo que eso de decir, puta, no me hubiera metido, eso es súper resultadista. Y creo que el póker nunca hay que ser resultadista porque en el póker mientras tú tomes la decisión correcta en el momento correcto, ya está, si después se da diferente. Si fuiste all-in con Ace contra As-2 y te ganó As-2, mala suerte, pero el momento estuvo bien la decisión. Entonces creo que las decisiones que las tomamos, tenemos que tratar de que sean lo más conscientes posible y no impulsivas. Eh, entonces creo que las decisiones que tomamos son las que tienen que ser. Y si no sirvieron o no dieron resultados a corto plazo, son aprendizajes que uno tenía que transitar por esos aprendizajes. Creo que eso es súper importante también entender. Que hay veces que no ganamos, pero aprendemos. Sí, claro. Entonces invitarías, ¿no? Pues esos ¿sabes? Que a esos jugadores nuevos, a esos jugadores que pues obviamente están viviendo en este momento tu camino, que obviamente pues tú ya hablaremos un poco más adelante de eso, ¿no? Estás transitando por un camino hacia llegar hacia una profesionalización, pues, o sea, ya eres un profesional, pero me refiero a una profesionalización o a cumplir objetivos más grandes de los que hay, ¿no? Entonces, en esta carrera. Entonces, obviamente, si invitarías a esa gente, ¿no? A que, por ejemplo, si juega torneos con sus amigos de 100, 200 pesos, pueda permitirse, no sé, ahorita que viene una serie en el Palace, que satelitee para que pueda vivir la experiencia o que haga algún tipo de, pues no sé, de torneo satélite en su casa con sus amigos, porque realmente yo soy sorprendido de tanta gente que luego existe en el ecosistema, pero, o sea, realmente no se atreve a pisar un casino todavía, ¿me explico? Entonces, yo no sé qué consejos tú les darías, ¿no? Pues yo el consejo que le doy es que también uno tiene que saber y ser honesto. O sea, lo que pasa siempre con el jugador de póker y con las personas en general, uno nunca es sincero con uno. Uno cree que es el mejor en todo lo que hace y en todo. También tiene que ponerse en un nivel y decir, yo estoy en este nivel. Hay personas que están arriba, hay personas que están abajo, pero también ser sincero, porque tú no puedes pensar que porque juegas póker puedes jugar un high roller, ¿entiendes? O sea, eso hay que ser muy sincero con uno. Yo sí invito a la gente a jugar torneos en el casino, obviamente, porque al contrario de lo que dice la gente de afuera, que piensa, dice, no, lo que pasa es que tú vas al casino y el casino siempre te gana a largo plazo. Sí, pero cuando juegas contra el casino, cuando estás jugando torneos, estás jugando contra otras personas. Tú le ganas a otras personas, no al casino. El casino está ganando de todas maneras por el rake. Entonces, sí invito a la gente a jugar torneos, pero en base a su nivel y en base al torneo, porque tú no puedes querer competir, tú no puedes empezar a jugar fútbol y querer ir a jugar la Champions. O sea, no. Tú tienes que transitar un camino para llegar a ciertos lugares. O sea, yo empecé, te digo, yo empecé jugando torneos de 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. El de 1500 fue un súper error que hice al inicio, pero entendí que fue un error. Entonces, sí invito a la gente a jugar torneos, pero también que no estén jugando fuera de su nivel. No porque jugaste una vez al póker con amigos, puedes jugar un main event de 10.000 pesos. ¿Entiendes? O sea, también es parte de un proceso el póker, porque si no te castiga. Cuando uno quiere saltarse, es muy normal querer saltarse pasos eh, por la posibilidad de
¿entendés? Entonces, siento que sí, 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 estaría bueno, pero hay muchos torneos alternativos que se pueden jugar para empezar y ir subiendo paso a paso. Pero obviamente, también hay muchas historias de gente como el Moneymaker que jugó por primera vez un main event y lo ganó, y ganó, se hizo un multimillonario. Sí, claro. Pero ¿cuántas de esas historias hay? ¿Y cuántas historias de pérdida hay? Entonces también hay que ser consciente y que ser realista de las posibilidades que tiene uno de poder ganar. O sea, yo me siento, se sienta Adrián Mateo, se sienta el que sea, obviamente yo no estoy a nivel de él, o sea, estoy dando una referencia, se sienta con un main event y tiene más posibilidad de perder que de ganar. Claro. Y son personas súper preparadas, Chidwick, Daniel Negreno. Entonces, también el póker es a largo plazo y en abundancia, perdón, en volumen, la posibilidad de ganar. Sí, claro. Entonces aconsejarías a esa gente que juega con sus amigos que, pues obviamente que si no se puede permitir la entrada, que por lo menos trate de accesar a alguno de esos torneos con pagando la cantidad que regularmente paga o tratando de, pues obviamente de ir subiendo, como tú dices, paso a paso, ¿no? Sí, obvio, o sea, satélites, eso yo súper recomiendo. De hecho, yo llegué a Panamá mediante satélite. O sea, yo gané un paquete y ahí me fui a Panamá y llegué a mesa final. O sea, no quiere decir el satélite que no tenga la posibilidad de llegar, pero sí no recomiendo a la gente que se endeude o que venda cosas para jugar un torneo que tiene más posibilidad de perder que de ganar. Sí, Entonces, siento que sí, recomiendo mucho el satélite. El satélite es una gran... Yo, de hecho, trato de siempre satelitear los torneos. Por ejemplo, en Vallarta, yo sateliteé, yo vendo mucha acción. Entonces yo tengo ya presupuestado los torneos que voy a jugar, las entradas que tengo del torneo y demás. Yo en Vallarta sateliteé el High Roller y con 1.000 pesos que valía la entrada la entrada perdón, al satélite, logré el ticket que valía 25.000 pesos. claro, O sea, no hice ni add-on ni nada. Entonces, es una gran posibilidad el satélite que te da la oportunidad de entrar a un torneo y después eh, puede ser un torneo que te da mucho profit. claro. Entonces, obviamente los satélites creo que son súper EV positivo y que tienen, toda la gente debería de estar sateliteando, aunque tengas el dinero para entrar al torneo, ¿no? Sí, claro. Ahí vas como que tú midiendo el riesgo-beneficio, ¿no? Dependiendo cómo, pues, cómo esté tu economía o como tú lo dices, ¿no? También los que se la puedan permitir, también que lo intenten, ¿no? Para poder, obviamente, pues como dije anteriormente, medir el riesgo-beneficio. Oye, hablando ya de satélites de Panamá, para Panamá te clasificaste que vía Poker Stars. En Panamá me jugué un satélite en PokerStar, el mega satélite, que daba como 10 o 13 paquetes, no me acuerdo, y lo gané. Y bueno, cuestión que nada, él dijo, bueno, ya me voy a Panamá, y tenía la entrada, obviamente vendí acción para los alternativos, porque es lo que te comentaba, o sea, tengo más posibilidad de perder el main event que ganar. Entonces, Sí, claro. ya, o sea, pensé en las alternativas, que eran los torneos alternos. Cuestión, que me meto con la entrada del satélite, pierdo en el último nivel del día uno, yo estaba por pasar a día 2. Tuve una mano con el brasilero Anthony Barranqueiros, que es un top Ah, regular muy bueno. Usé Time Bank, decidí pagar con dobles y me traía con tercia. Y nada, y perdí en el último nivel de día uno. Y después jugué otra entrada al torneo, valía $1.500 el buy, y con esa llegué a mesa final. sí, claro, sí. De hecho, yo cuando busqué también a esta entrevista con Espina, me pareció verte ahí, ¿no? Con Cristian Ospina de Panamá, me pareció verte ahí, ¿no? Y creo que tú me comentaste también algo así, ¿no? Que lo que ubicabas, ¿no? La imagen, ¿no? Algo así recuerdo. Pero sí, o sea, Es que realmente, Cristian Ospina estuvo conmigo en la mesa final. Él salió, creo que él salió sexto, séptimo, y yo salí noveno. Sí, sí, sí. sí. Pero verdad que esa mesa final, yo creo que su momento la empecé como que no sé si a ver en ese momento o al otro día que creo que se guardó la transmisión. No sé por qué vía se transmitió, pero creo que todos entraron muy deeps a esa mesa final, ¿no? Fue una mesa final súper particular porque yo era el short, pero con 41 big blinds. O sea, realmente estábamos muy profundos en los stacks. De hecho, esa mesa final fue muy particular porque
Realmente tuve buena baraja, pero siempre me traían. O sea, yo tenía Ascu, el otro es Rey, tenía Rey J, el otro Ascu. Siempre me chocaba contra mejores. Entonces tuve una mano que las metí con 40%, 44% más o menos, casi un flip al flop, que no cayó. Si yo ganaba esa mano, me ponía en cuarto lugar, ya me ponía a competir el torneo. Pero pues nada, fue la experiencia, fue realmente muy lindo y vivir todo eso, esa mesa final, luego de 4 días de estar compitiendo. Estuve chip leader del evento en burbuja. Cuando se rompe la burbuja, yo estaba primero del torneo, creo que éramos 60 que cobraban. Eh, y nada, o sea, cada día estar compitiendo y estar focus todos los días, realmente es súper difícil y un logro muy grande, realmente llegar a una mesa final de esa magnitud, de un Latino American Poker Tour. Realmente, mucha gente, yo tengo 2 años jugando póker profesionalmente, 1 año y medio quizás. Hay gente que con 20 años no ha logrado eso, ese logro realmente infla el pecho pensar que estuvo en la mesa final del APT. Sí, claro. Oye, y también bueno, pues cada modalidad, como tú sabrás, los jugadores pues obviamente los jugadores que juegan mucho online están empezando ya también un poco a salir también pues de la PC, ¿no? Empiezan como que a intentar, pues obviamente expandir, buscar torneos donde hay una buena rentabilidad, ¿no? Y en este caso, pues obviamente un LAPT siempre va a estar ahí, no tanto como un IPT, ¿verdad? Porque el nivel ahí está un poco más alto, pero realmente buscan eso. Y ¿por qué te digo esto? Porque realmente yo lo veo, bueno, yo al menos en mi experiencia, los jugadores de torneos en vivo, para poder tú aguantar jornadas, como tú dices, de 4 o 5 días, estando ahí 10 12 horas, no sé cuánto, ¿jugaban 8 con breaks o 10 horas con break ustedes ahí en Panamá? El APT fue, creo que eran 10 horas. 10 10 horas horas, sí, con breaks. con break, Sí, entonces, solamente que el día 3 duró poco porque empezamos como 26 y se jugaba hasta que sea mesa final. Y fue bastante rápido. Sí. No me acuerdo cuántos pasamos día 3, pero fue bastante rápido. Empezó como a las 2 y a las 6 de la tarde yo estaba afuera. 6 7 de la tarde yo estaba. Sí. oye, O sea, el día 3 fue el más cortito de todos, sí. sí, entonces decía, ¿no? Que obviamente llegas machacado al hotel prácticamente, ¿no? O sea, después de estar 10 horas, porque pues obviamente, pues o sea, cuando tú te trasladas de un país a otro siempre hay condiciones climatológicas que te pueden condicionar. O sea, si viajas de un día para otro creo que es lo peor que puedes hacer para jugar un torneo porque obviamente te puede pegar, no sé. En este caso que yo vivo a nivel del mar y me voy a la altura, o sea, me pega realmente, pero ya Ciudad de México sabemos que es una de las ciudades un poco más altas, ¿no? Entonces, realmente, pues, no hay tanta diferencia viajar a Panamá, porque creo que Panamá está sobre el nivel del mar, ¿no? Aproximadamente. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Panamá está sobre el nivel de mar, sí. Entonces, pues sí, realmente es de admirar, ¿no? Esa gente que, por ejemplo, tú estuviste 4 días y también en Colombia, no sé qué, acabas de hacer un viaje recientemente, ¿no? Y ¿cuánto estuviste por allá, más o menos? Sí, o sea, eso es lo de los viajes que comentas, y la similitud del online en vivo. Es algo que todos los jugadores de póker se cuestionan y dicen, me conviene más jugar online, me conviene más jugar en vivo. También eso depende más de tu personalidad, de cómo a ti te guste. Por ejemplo, a mí todo el mundo me pregunta, ¿por qué no juegas online? Yo sí juego online, pero a mí, Rodrigo, me gusta viajar, me gusta mucho conocer lugares, me gusta conocer. Fui a Panamá, me recorrí, me voy a Colombia, turisteo, conozco. Entonces, también no es solo póker. O sea, el jugador de póker cree que el mundo es solo póker y no es solo póker. También hay una vida fuera del póker. Eh, Puedes conocer gente, puedes hacer contactos, puedes hacer muchas cosas sociales. Entonces, creo que se pueden combinar el online y el en vivo. Adrián Mateos lo hace. Adrián Mateos ayer estuvo jugando online y antier estaba en el EPT. O sea, no es algo que sean como disparejos. Sí, exclusivo, ¿no? Sí, sí. Y el viaje, eso en base a lo otro que me dijiste. O sea, el online en vivo es según la visión que tengo yo. Sí, claro. O sea, te digo, a mí me gusta mucho viajar. Como te comenté de chico, eso también es algo que siempre digo.
Yo a mi papá le decía que yo quería viajar. Mi idea con el fútbol era conocer muchos países mediante el fútbol. O sea, ir a muchos equipos de fútbol, ir conociendo. No lo logré con el fútbol, pero lo estoy logrando con el póker. Entonces, y eso online no tienes la posibilidad de hacerlo. Sí, claro. Sí, esto Eh, justo también lo hablé con 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 Sergio Barrios, ¿no? Que también aquí estuvo, que juega también online en vivo y supongo que sí lo has de lo ubicar, ¿no? O conocer. sí, sí, Este, sí, lo ubico, sí, lo ubico. entonces, eso decía, ¿no? También que a él le gusta mucho también jugar. Jugó mucho tiempo online y ahorita está viviendo una etapa de jugar en vivo, prácticamente como tú estás llevando ahorita tu carrera, ¿no? Entonces, esa parte está buena, ¿no? Porque va a depender de cómo tú te sientas en ese momento para poder cumplir tus objetivos o tus metas personales, ¿no? Oye, sí, ajá. Sí, claro, y sabiendo que quizás viajar no es lo más rentable en tema de números y póker, porque los viajes casi siempre no salen positivos o salen break-even, entonces también depende mucho. Pero bueno, o sea, te digo, o sea, una cosa y la otra, y uno hace un equilibrio e intenta tomar las decisiones que más te hacen feliz a ti como persona, entonces creo que va por ahí. Sí, sí. No siempre hay que buscar lo más rentable en la vida, sino también lo que te hace feliz. Y quizás la bomba que todo jugador de póker espera caiga en vivo o caiga online. Pero qué mejor que caiga en Vallarta, por ejemplo, me cayó una bomba. O sea, quizás en online me caía, pero no era la misma magnitud, no era lo mismo, la misma felicidad que me daba a mí de estar viajando en la playa y ¡pum! Entonces, Sí, sí, sí. eso, o sea, realmente, Sí, está bueno el mensaje, ¿no? Porque realmente, como tú sabrás, dentro del mundo del póker se encasilla mucho bueno, al menos en este podcast, nació también con la idea de entrevistar a jugadores de perfiles online, de perfiles también en vivo, de todo, o sea, realmente gente que está involucrada con el juego, con la industria y no, obviamente, pues obviamente yo sí quiero con este programa, obviamente, destacar todos los perfiles, ¿no? Que hay tanto jugadores en vivo como online, como administradores, como gente, de hecho no han habido aquí dealers tampoco, que también son muy importantes para el ecosistema, entonces realmente, y hay gente que se la pasa viajando por todos los circuitos mexicanos. Te podrás encontrar aquí un dealer ahorita que viene la semana que viene acá en el Palace y también te lo encontraste en me Vallarta. encontré a un dealer mexicano en Colombia ahora que estuve. O Sí, sí, sea, sí. en todos los festivales que vas, te encuentras con los mismos dealers, con la misma gente, con los mismos jugadores. Sí, Ellos son gente que ya están en todos los festivales. sí. Yo realmente el año pasado he estado en casi todos los festivales que hubo en México y en muchos festivales internacionales. Este año, de hecho, tengo planeado viajar más. El año pasado viajé mucho. Terminó el año y dije, no voy a viajar este año, voy a jugar en vivo, online, voy a quedarme en México. De lo que va del año, estuve 2 semanas en México. O sea, no estuve nada en mi casa, estuve la primera semana, la segunda me fui a Vallarta, que estuve en el main event, que de ahí me pasé a Texas, McAllen, hice mesa final del torneo, ahí me pasé a San Antonio, volví y ya me fui a Colombia. O sea, pero es porque a mí es lo que me hace feliz, es lo que me gusta hacer, viajar, entonces, Estuviste con Kraken allá y todos esos en Texas, ¿no? Y con sí, sí, Bernie, sí, ¿no? Y con todos Kraken y esos. Gustavo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, Sí, sí, Texas, sí. Vallarta y Colombia, ¿no? Anduviste ahorita este año, ¿no? Hice Vallarta, McAllen, San Antonio y Medellín, Colombia. Y realmente fueron buenos resultados. En Vallarta ahí salí cuarto el main event, salí 16 del second chance. En McAllen hice mesa final, porque había un solo torneo, hice mesa final, salí octavo. Bueno, en San Antonio sí no me fue bien, no me fue para nada bien. Y en Colombia me salí bien en la mesa televisada. En Cash me fue bien. Salí arriba en la mesa televisada. Entonces, así. Tuve problemas nomás después con el vuelo y eso, pero bien. Cosas que pasan, ¿no? Oye, Sí, 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 perdimos el vuelo, todo un problema ahí, sí. oye, vamos aquí, como te decía, detrás de cámaras a inaugurar una nueva sección que es entender un poco el proceso de pensamiento de los invitados, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, te voy a poner aquí bueno, aquí te voy a poner en cámaras la mano que supongo que recuerdas mucho, que jugaste con Checo Aguirre allá en Colombia y pues nada, tratar de ver tu forma de pensamiento y cómo la fuiste abordando, ¿no? Entonces Sí, 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 sí. ¿cómo se llama?
a tratar de ponerla completamente para que la vea el público y después de que termine ya empezamos a desmenuzarla un poco, ¿no? Ok. De Rodrigo Soubi, el As 4 también de Michel Díez, jugadores que seguramente se van a antojar de proponer acción con esos combos. Promete esta mano. Bueno, ante la trivia yo esperaría que ¿La vaya comentando o la dejas y después comento? en realidad de Rodrigo y Michel, vamos a ver. Lo que pasó en esta mano, bueno, en las tres, por ejemplo, está un poquito fuera de rango. Eso, en las tres, por ejemplo, fall ahí en hijack. Pero como en la mesa traía una dinámica que estaba muy sueltita, entonces yo también amplío los rangos ahí, intento variar un poquito de más. Y acá, bueno, el botón hace flat, que 10 era era un regular bueno. Y Checo decide hacer un squeeze. Y yo realmente quería hacer forbet. O sea, yo digo 85, pero pues yo estoy pensando en mi cabeza el sizing que voy a hacer de forbet, porque no quiero jugar una mano off eh, contra dos. Generalmente va a ser contra uno, pero contra dos y una mano que juega súper mal. Las tres, por ejemplo, juega súper mal por flop. Entonces yo ahí, con la dinámica que había en la mesa, quería forbetear para foldear, pero Ok. como que me equivoqué y hice solo call. Entonces ahí digo, bueno, entonces a ver cómo cae la textura. Pero yo veo Tails en Checo. ¿Por qué hago el call o por qué quiero hacer forbet? Yo le veo a Checo con Tails. Por obvias razones estoy equivocado. Él tiene ases. Pero yo estaba. Yo soy una persona que mira mucho los Tails de las personas. Cómo se mueven, cómo gesticulan, qué acciones hacen con su cuerpo y todo. Y no sé, vi como Tails de que él no tenía buena baraja y que quería squeezear. Aparte traemos una dinámica con Checo y pensé que estaba ahí metiendo manos de squeeze un poco amplias, pero no, o sea, me equivoqué. Por eso me equivoqué mucho. Realmente ahí se puede ver, o sea, le pago unas tres. Es un súper mal call, muy mal call preflop de mi parte. Eh, o sea, ahí As 3 suited, por ejemplo, sería mejor forbet de farol que As 3 off. Pero sí, te digo, está muy mal jugada por mí, preflop. Pero por lo que te comenté antes, pensé que él tenía manos Squeeze amplio, basuras ¿no? ahí escuchando. Sí, un rango de squeeze Ajá, amplio. pensé que él estaba escuchando amplio, que fue error mío. Después viendo la transmisión vi que tenía ases y me di cuenta que me equivoqué. A ver, ahorita que seguimos con la mano. Segundo depósito para Justin Crespo, ya lo anunciábamos, $3,000 puso en su casilla para tratar de recuperar lo que donó en ese blog pasado contra Michel Díez. Ahí está, o sea, yo digo 85, Sí, porque en realidad yo quiero subir. Si yo voy Ahí a está decir, si Jorge yo voy a solo Rodrigo pagar, voy a decir call, confirmándose no voy a como un decir jugador 85. muy Entonces difícil. Pagar ahí con está las como tres se a la puede ver mi trivia error es de que quiero bastante subir. duro. sí, claro. Reflop J94. Hay diamantes por si necesita un backdoor para jugar más tranquilo. Checo Aguirre. Sophie no tendría por qué morder el anzuelo del juego post-flop acá. A mí me sorprende mucho que haya pagado con esa mano, salvo que quizás los sensores no nos muestren que el 3 sea de corazones. Hay mucha diferencia entre una mano suited o no a la hora de pagar una trivet con una mano de as. Entonces me Como que es muy duro sorprende, preflop en esta pero mano. también me alegra. Y error Me preflop alegra te que vaya desencadena errores a post-flop. traernos esta Sí, Entonces versión. claro. acá yo Y tuve es un más, grave también error en la mesa preflop conocí que me hace perder la jugadores mitad muy de mi stack. definidos. Sí, claro, claro. Mucha acción. Te insisto, Jorge, vea. Pero ya a lo que voy, ahí, aquí cabe un poco resaltar la parte explotativa, ¿no? La parte en la que incluso el narrador lo dice, ¿no? Que ya estás en el error, ok, está bien, ¿no? Pero también la jugaste de manera más explotativa, ¿no? La apuesta de continuación a Checo Aguirre. Sí, pero también me equivoco porque pienso que tengo las de diamante. Entre estos dos O jugadores hay sea, pensé que yo historia tenía por lo menos porque el blocker de se diamante, pero ni encontraron eso. precisamente en esa mesita, en el evento principal del Bueno, me gusta Mundial checar de vuelta la mano, nunca Amateur. checo Hace de vuelta poco casi. Checo fue campeón y Soubi fue cuarto lugar. Pero sí, ahí ya estoy Aquí Rodrigo jugando el básicamente está rango, no estoy jugando jugando sin, mi mano. sin Ya mi mano ya cartas. no tiene, Él entiende que en no el tiene forma de WAR mejorar mi mano. la Yo ya mayoría de estoy las jugando el manos rango se contra no su van a rango. conectar, Sí, claro. salvo las premium.
las ases, los reyes, las reinas. Entonces creo que ya está Y esa es jugando una carta 18 muy manos, buena para mi está rango. más El 10 es enfocándose súper en buena. cómo atacar Por eso yo meto el Second Barrel de a Trivet, 55% al porque estar creo que es la y mejor, el 10 de las es mejores cartas que pueden caer para mi muy rango. buena carta. Sí, claro, y Vamos a ver. ahorita, Me bueno, ahorita lo está, checo ahí. me está aquí atrapando un poco el estilo de Aparte, Roberto. Checo Era sabe, una buena y carta para muchos saben, de hecho ahí atrás se ve, mi mano es 9-10. Te está Entonces ese 10 convenciendo la actuación. Te Un está plus gustando el ahí. él me puede papel, llegar a poner, amigo me está, Sophie. me está gustando mucho para el ¿eh? entretenimiento, porque, Sí, a claro, ver, Aguirre tranquilamente te ahora puede da, venirse con el te da un plus eso, ¿no? Que puedas tener esa mano, ¿no? Particularmente, ¿no? Exacto. Sí, siempre yo utilizo eso a mi favor cuando hay alguien que sabe que mi mano es 9-10 y cae en la textura 9-10, sé que ellos me Mm, pueden poner en 9-10, entonces también lo utilizo. sí, sí. Sí, o sea, yo prácticamente probablemente sería un exploit, ¿no? Y ya, es una mano que obviamente televisada, pero realmente la jugaste como exploit desde el flop hasta el turn, ¿no? Y ya en el river, pues no, ya no decidiste. Sí, eh, y ese River realmente, eh, yo tengo que ir all-in ahí, en esa textura y en ese run, porque él no tiene tantos reyes. Él puede tener rey Q, suited, o puede tener a rey, que completaría la nuez. eh, sí, algunos combos No de... voy all-in. Lo que pasa es que mi 9-10, si yo tuviera 9-10 en esa textura, no voy all-in. Y él sabe que yo con 9-10 y no voy all-in, cuando se completa la escalera una carta. Entonces, mi rango fuerte que le va ganando a su mano, y ahí da check en ese river. Entonces, yo si voy all-in, tengo muchas más manos de bluff que de valor. De valor Tengo solo muchas sería el más manos rey de o bluff el, que de valor. De valor tengo solo muchas sería más el manos rey de o bluff el rey que de valor. Entonces, solo sería el rey está muy duro en ir a all-in ahí eh, por rango. O sea, porque Ok, ok. los sets, por ejemplo, dan check en ese river, las dobles dan check. Solo va all-in, rey o farol. Y hay más combo de farol que de rey. Entonces, obviamente, viendo que él tiene ases, es fácil decir, hay quiero all-in, él se va a tirar de ases. Pero hasta yo pensando en las manos fuertes que él tenga, porque él tiene manos de farol, manos de valor y mixeados. Entonces, él puede encontrar el call con hacer ahí en ese spot, aunque haya escalera una carta, aunque haya doble, aunque haya cero, aunque haya todo, porque es una textura muy mojada. Y ya cuando la textura está muy mojada, se puede, un jugador como yo, que puede rebuscar mucho la mano, puede intentar un farol de manos así tan, tan, tan mojadas, porque todavía hay muchos faroles. Entonces creo que si yo le voy all-in, él va a tanquear. O sea, si yo hubiese ido all-in en ese river, que sería lo que mi mano debería de hacer, ya llegado a ese momento, él, él también puede encontrar una dinámica mental y encontrar el call, realmente. Sí, básicamente, de hecho, Checo creo que da una expresión de por qué das raíz, ¿no? Pero realmente, pues obviamente tú también, supongo que esa parte de exploits la trabajan muy bien los brasileños, ¿no? En la parte en la que cuando tú triveteas, si entiendes que el jugador tiene un poquito más de experiencia dando trivets, en este caso puedes encontrar también raise en cuanto a un exploit en cuanto al raise en el spot de trivet y cbet flop. En este caso tendrías tú también que meter ahí, no sé, algún JJ en algún futuro contra él también, me explico, para poder, no sé cómo tú lo Es que veas. pasó, el JJ pasó con Checo la mesa final del High Roll, en mesa final del Main Event. Yo le triveteé como 3 veces en mesa final. El tercer trivet que le hago, tengo Jotas. Y él me hace Forbet all-in y yo le hago Nat Call y él tiene Reyes. Y esa fue una de las manos que más me lastimó en mesa final. O sea, también lo hago con combos de farol, con combos de valor. O sea, me acuerdo que el segundo trivet que le hice en mesa final, yo tenía Resute de un botón. Entonces, es mixear, porque cuando el jugador mixea es muy imposible leerlo. La gente se estampa mucho contra mí porque piensa que siempre faroleo. O sea, no soy un jugador que farolee 100% las veces. Y no soy un jugador que voy por valor 100% las veces. Entonces, es mixear y que la gente no te sepa leer. Ese es el póker, el juego que jugamos. De hecho, ese Creo es que hay que estar muy balanceado en farol y en valor, para que la gente no sepa cuándo trae y cuándo no.
Y ahí está la mística del póker, que la gente no sepa jugar contra ti. Y claro, lo decía mucho O también. cambiar. Yo también hago cambios de marcha, por ejemplo, en los torneos. Me gusta hacer mucho cambio de marchas. Por ejemplo, juego muy tight en cierta distancia, después juego muy agresivo en cierta distancia, juego un poquito más tight, voy mixeando. A veces mixeo también los sizing. No se trata y obviamente me adapto a ciertos jugadores. Eso también es, pero eso es diferente. Pero sí trato de mi juego que esté constantemente cambiando, que no sea siempre el mismo. Y claro, y más contra jugadores obviamente regulares o que conoces frecuentemente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Poder meterlos para que también uno no pueda jugar tan predecible, por no decir, güey, o sea, contra esos jugadores que ya conocen las líneas, ¿no? Por ejemplo, ahí cualquier mano ahí sería prácticamente call. De hecho, el Wizard debe tener ahí un poco de raise nada más con algunos faroles, pero sin embargo, pues la línea explotativa también es muy importante, ¿no? Pero yo te lo mencionaba por la parte en la que en el flop sale J9X y también puedas tú tener ahí pagando al 4bet, perdón, el tribe de Checo Jotas alguna vez preflop y que en ese flop le reices y él también es como que, ¿me explico? O sea, como que no intente cuadrar porque lo obvio sería pagar nada más, ¿me explico? Sí me entendiste. Es que mi mano ya no puede pagar en ese flop. O sea, yo ahí ya, te digo, el problema que yo ya me metí preflop, yo ya estoy metido en un problema por flop. Entonces yo ahí ya nunca puedo dar call. Yo ya mi mano no tiene call. O sea, es un fácil fall. Mi mano no puede mejorar, te digo, no podía mejorar ni que caiga as. Solamente podría mejorar si cae as 3 algo así, o 3-3. Mi mano ya no tiene casi salidas en ese run out. Entonces, por eso te digo que son líneas explotativas que el GTO no las marca, que yo me salgo mucho del GTO muchas veces, porque siento que, y Fedor Holz lo decía, no sigan tanto el GTO. El GTO te marca la línea más óptima frente a un GTO, frente a una persona que sea 100% GTO. Contra la gente que jugamos y contra juega, la mayoría de la gente no juega GTO, juega sus cartas. Entonces, intentar mixear el exploit con el GTO creo que es lo más importante e interesante para que en la mesa se den dinámicas también posterior. La gente vio que yo hice eso con las 3, después ya me estaba pagando de más, yo ya hice un ajuste después. En la mesa después se ve que yo empiezo a foldear mucho más seguido, me empezaban a trivetear de más. ¿Por qué? Porque la gente le avisaron, este hizo esto con las 3. Entonces, Sí, sí, claro. también es crear dinámicas en la mesa que la gente se empiece a no creerse tu cuento. ¿Y eso qué hace? Que después cuando tú tienes baraja, la gente te las va a escupir. Mucha gente después, o sea, cuando me pasa que me las escupen, dicen, ¿y por qué hizo eso? Porque yo ya hice un proceso antes para que eso pasara. Un trabajo que lo realizo en las mesas yo. O sea, no es algo que lo hago porque sí o porque tal y que se da así. Y aparte No, o sea, puedes ganar el pozo ahí mismo también. sí, es que mi exploit es contra manos que no han hiteado en esa textura. Obviamente yo le hago raise a rey, a Q, queen a rey, manos, por ejemplo, dieces, que sufren mucho ahí. eh, Hay muchas manos que sufren muchísimo en ese raise que le hago yo, sin posición. Perdón, yo IP, in position. Entonces creo que aparte del exploit es porque yo pienso que tengo las de diamante. Entonces ya con el as de diamante sería más fácil el race. Pero sí, obviamente, como te comenté antes, errores pre-flop te desencadenan error post-flop. Entonces, Sí, sí. eh, Depende nada, pero son dinámicas. con qué óptica se mire, es dependiendo, ¿no? Porque obviamente el exploit está en todos lados, ya o sea, me explico, prácticamente cualquier... Sí, pero eh, también, o sea, el exploit siempre lo puedes ocupar, pero no en todas las manos y no en todo contra todos los rivales, porque hay rivales que te trivetean solo ases, reyes y a rey. Y contra esos rivales no tanto. O depende del runout, también, y también depende de los tells. O sea, yo sumo el exploit del juego, el exploit de los tells y el exploit de su juego. sí, O claro, ¿no? sea, en base a eso saco una conclusión y en la mano también un poquito de intuición de ver cómo viene la mano y ver cómo, eh,
todo eso, ¿entendés? Entonces, Sí, claro, sí. pero sí, creo que el Olin del River hubiera estado muy bueno a ver qué hacía, ¿no? Sí, Pero sí. yo, o sea, por la dinámica, te repito, por la dinámica que tenemos Checo y yo, creo que Checo a mí me hace el call. A otro jugador estoy seguro que sí le foldea. Pero a mí me termina haciendo el call. Entonces, Sí, también claro. a veces poner el freno porque sabes lo que tu rival puede llegar a hacer. Si yo sé que mi rival puede llegar a foldear, yo puedo ir all-in. Pero me ha pasado en el Big Bola, que me hizo un call medio snap call, me hizo con dobles, completándose el color y completándose la escalera. Entonces también hay que saber cuándo frenarse, contra quién frenarse, porque Sí, sí, sí. sabe que no va a tirar casi nada. Sí, si no tiras esas, entonces no tiene caso, ¿no? Oye, ya, bueno, saltándonos un poco ya y entrando ya un poco al desenlace de esta charla, que esperemos y la esté gustando a la gente y haya conocido un poco más de ti. También hablar un poco acerca de qué es lo que se viene para ti este año, cuál sigue siendo tu plan de vida, a qué aspira Rodrigo Soubi, ¿no? En el corto y mediano plazo. Uf, esta pregunta es interesante y hay mucho para hablar y lo que cortar. Pues este año se vienen cositas. No, este año tengo planeado, como te comenté, viajar mucho, o sea, jugar muchos festivales, seguir creciendo, seguir estudiando, seguir mejorándome, seguir expandiéndome, crecer también un poco en redes sociales, empezar a hacer un poco más de contenido, empezar a subir un poco más de mi lifestyle, de lo que hago, de los viajes que hago, comentar, o sea, ir mostrando todo el detrás de Claro, claro, escena, sí. para que la gente también conozca un poco más de lo que es el póker, qué se hace en el póker, que se saquen prejuicios del póker, eh, mostrarle que también la gente es sana en el póker y todo eso. Eh, en cuanto al póker, jugar muchos festivales, te digo, ahora se viene el del Palace, después se viene la PT en Panamá, no sé si estaré, aún no lo tengo decidido. En Vegas en julio, que quién sabe si vuelvo a ir, el año pasado estuve. Después se viene el EPT en Barcelona, ando viéndolo, no sé si pueda ir, tiene que darse todo para que se dé, pero te digo, está el Quesop también, que le entrevisté, le hice una entrevista, lo conocí al dueño de Quesop. Hay muchos festivales este año, está en agosto también en la PT acá en México. Claro, sí, sí. Que de hecho ayer hablando con mi papá, estábamos haciendo videollamada y me dijo, ¿sabías que se va la PT a México y tal? O sea, como que, imagínate que mi Sí, sí. papá sepa de eso, ya es muchísimo. Sí, sí. Eh, y eso como jugador, yo me considero jugador regular en México, no en Argentina. Yo juego en vivo y juego en México. Como jugador mexicano, jugador que vive en México, eso hace muy bien al ecosistema mexicano, muy bien realmente. Que se expanda en la comunidad, que se expanda el mercado en México, que se expanda, que haya más visualización del mundo hacia México, hace muy bien a la comunidad mexicana. Sí, claro. Oye, Y nada, eso, un poco de jugar muchos festivales, crecer mi banca, crecer yo como persona. Te digo que también contraté un coach mental, porque el tema mental es algo que la gente por ahí lo deja un poco de lado o no lo ve. O sea, piensa que estudiar GTO, estudiar preflop, estudiar, qué tengo que hacer acá, qué tengo que hacer allá, es lo único. Y no, creo que lo mental es súper importante y hasta más importante que el estudio. Cuando ya uno tiene y sabe lo que hace en la mesa y demás, creo que lo mental es súper importante. Afrontar los bad beats, afrontar el downswing, afrontar el... Me pasó, tuve el peor bad beat de mi vida en Colombia. Terminó Lin Reyes contra Jotas Reyes y contra cae Rey 8-7. Reyes. Jota, Jota. Sí, 0,1% tiene de ganarme. Y afrontar eso, sí, te digo, el coach mental me ha ayudado muchísimo. Juan, Mindset se llama, es de Colombia. Eh, Trabajar el mindset, porque constantemente jugar festivales es muy cansador mentalmente. O sea, estar jugando un torneo, salir, te meterte en otro y así, mentalmente es duro realmente. Y sí, creo que eso te hace al crecimiento del jugador de póker, trabajar el mindset en lo mental. Te digo, he estado trabajando con él, es un poco este año.
Eso sería a corto plazo. Esa es la pregunta que me hiciste, a corto plazo. Sí, Y a largo plazo sí me gustaría jugar Tritón, jugar EPT, sí, claro, jugar High el Stakes, la sueño, verdad. ¿no? El sueño de todos, ¿no? Poder Sí. estar ahí, ¿no? Jugándolo, ¿no? No sé si sea el sueño de todos, la verdad que cada uno tiene su propio objetivo y mucha gente tiene el objetivo de ser millonario o de ganar dinero o de tal. Entonces, no creo que sea un objetivo no común. No creo que todos sueñen con jugar Tritón, no creo. Y lo que pasa es que yo también voy viendo cómo llevarme a mí hasta ahí. O sea, también es como, más que un sueño, es como un objetivo. O sea, porque yo llegar hasta donde llegué no es porque llegué así de suerte. Yo comencé jugando torneos de 100 pesos y estoy jugando ya torneos de 1500 Lo ves dólares. como un objetivo Estoy entonces, jugando. jugar constantemente la serie, entonces, las Tritón, los EPTs, no solo asistir un año, sino seguir llegando, sí, asistiendo constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque de hecho lo trabajo con mi coach mental y me dijo, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Sentarte a jugar una vez Tritón o estar? No, y mi idea es estar constantemente jugando y compitiendo contra los mejores del mundo. O sea, como que Adrián Mateo no esté arriba mío, sino que esté a mi nivel y que estemos ahí compitiendo en el mismo nivel. Tengo años luz de su nivel, años luz de su carrera, seguro, pero en un futuro me puedo acercar, realmente. O sea, puedo estar codeándome contra ellos. eh, Pero eso solamente me lleva a la constancia, el trabajo, el seguir jugando, seguir creciendo en México, por ejemplo. En Vallarta fue el mejor resultado que yo he tenido en mi vida. Salí cuarto en main. En el Rabbit, acá en uno de 1 o 2 millones, salí quinto. Todavía nunca he ganado un main event, entonces también hay objetivos antes que eso de cumplir a nivel, ¿cómo te diría? ¿Local? ¿O qué? Resultadista. No, no, pero eso más que nada es resultados. Porque un resultado no te define como jugador. Creo que lo que te define como jugador es cuánto estudias, cuánto te mejores, cuánto te preparas para un festival, qué haces fuera de la mesa, si entrenas, si no entrenas, si comes bien, si te cuidas. Eso te hace como jugador realmente. Con quién te juntas, con quién hablas, a quién escuchas, qué consumes de contenido de póker. Eso es lo que te hace como jugador de póker. eh, Cómo enfrentas los bad beats, cómo enfrentas los downswing, cómo enfrentas un mal domingo, cómo enfrentas perder una serie, cómo enfrentas estar chip leader y terminar saliendo rápido. Eso es lo que te define como jugador. Porque los resultados, cualquier persona puede ganar un torneo de póker, cualquier persona puede ganar un main event, cualquier persona puede ganarse un torneo millonario. Realmente no cualquiera, pero digo, en grandes rasgos cualquiera puede. Pero el tema es el proceso que llevas, el camino que recorres. Sí, sí. No, y lo decían, ¿no? Que, por ejemplo, a Jackson se le reconocía como que uno de los mejores jugadores de la historia, y no precisamente por los resultados también, pero todo el tiempo que lleva de carrera jugando él. O sea, realmente, si te dijeran la pregunta de qué prefieres ganar la próxima semana el Palace y solamente jugar 6 meses de vida póker, o realmente hacer toda tu carrera a mesas finales y a pesar de no ganar nunca ningún main event, poder vivir del juego, porque realmente, pues, como se te ha escuchado, pues, es una pasión tuya, ¿no? Claro, obviamente, o sea, como decía Adrián Mateos, subí una aplicación que me gustó mucho y la compartí. Jugó 17 entradas a los torneos en el EPT, que acaba de estar. 3 entradas nada más cobró. Las otras todas las perdió. Y hay veces que va a festivales y no gana, y según yo es el mejor jugador del que hay en este momento en el póker. Entonces, si el mejor jugador de póker tiene una expectativa de ir y sentarse en un torneo y esperar no ganar, ¿por qué yo esperaría ganar en el torneo que me siento? O sea, con la diferencia abismal que hay de nivel y tal. Entonces, obviamente yo me creo muy bueno y creo que cuando me siento a jugar, creo que voy a ganar y creo que voy a llegar a mesa final, creo que todo. Pero aprendí a soltar un poco eso y entender que cuando no se gana, no se gana y ya. O sea, un poquito estándar perder un main event, estándar perder un torneo, estándar que te metan un bad beat. Aprendí a estandarizar un poco eso y no aferrarme
Porque lo que pasa con los malos resultados, con los bad beat y todo, que uno se enfrasca y dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo mala suerte? ¿Por qué? Y no es tú, eres todos. O sea, pasan por eso. Entonces, mientras más rápido uno acepte eso, que eso pasó. O sea, por ejemplo, si yo me hubiera quedado 2 meses de puta madre, yo tenía Reyes y el otro pendejo me fue a Link con J y me metió póker. Yo hice todo. O sea, yo mi movimiento está correcto, el de él está correcto, así salió la baraja y ya, o sea, aceptación rápida. Mientras uno más rápido acepta que eso pasó y que eso así fue, uno pasa a la indiferencia más pronto. Entonces, en el póker uno tiene que ser eficiente en la capacidad de aceptación para que los resultados y de lo que pase con la baraja y lo que pase en el torneo no te afecte posteriormente para los siguientes torneos. Claro. Eh, bueno, ya para ir cerrando, Rodrigo, pues nada, agradecerte tu tiempo y espero pues esta charla le sirva a la comunidad, ¿no? A la gente en general que aspira a poder jugar lo que tú estás jugando ahorita, que para muchos podría parecer poco, pero para otros muchos también podría parecer pues algo inalcanzable, ¿no? Y como tú dijiste en este momento, de esto va la vida, ¿no? Depende cuáles sean tus objetivos personales y cuáles sean tus metas, ¿no? O cómo te gusta a ti vivir la vida, eso es muy importante y mucha gente, muy poca gente se lo ha planteado, ¿no? Porque como solamente vive dentro de su ecosistema, tal vez, me refiero a jugadores online que también es muy respetable que ellos están ahí, pues ahora sí que buscando sus objetivos personales y buscando llegar el perfeccionismo en ese nivel, porque también, pues obviamente dentro de la comunidad se dice mucho de que los jugadores online está siempre el eterno debate, ¿no? ¿Qué es mejor? Pero realmente no hay un mejor, pues no hay nada te hace mejor ni peor jugador siendo jugador en vivo online, sino esa fusión, como tú lo decías, que te mezcla tus objetivos con realmente poder disfrutar el juego y obtener beneficio de ello, ¿no? Eh, bueno, pues para finalizar, Claro. Sí, 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 así como decía, o sea, pienso que es así. El mixear es lo más importante y también comentaste algo importante que es salirse de la zona. O sea, salirse de la zona de confort es algo súper importante porque el jugador online está muy acostumbrado a su zona de confort, a su computadora, a su zona de confort. Entonces, a veces salirse de la zona es súper difícil y te trae nuevos retos. Entonces, yo creo que, y me gusta a mí, salirme constantemente de la zona de confort, eh, de ponerme nuevos objetivos, nuevas metas, eh, nuevas cosas que sean por ahí extrañas y eso te lleva a sacar más potencial de adentro para seguir creciendo, porque si tú, por ejemplo, te vas a Arabia Saudita, en Arabia Saudita tú no vas a saber comunicar, entonces eso te va a llevarte a elevarte y a aprender a hablar árabe y te va a poder comunicar. Entonces, creo que salirte de la zona de confort siempre es algo que te hace crecer como persona. y claro, ¿no? Y también como acabas de mencionar, está un poco infravalorado porque ya asumimos que ciertas cosas son como que, pues desde la llegada del Internet de los años, ¿qué será? 2003, 2004 para acá, ya empezó a haber como que más creación de contenido, empezamos como que a estandarizar más, o la gente que viaja, como videos de Luisito Comunica, como diciendo, pues obviamente nuestro cerebro entra en una zona de confort de que, oye, pues yo no necesito ir a tal lugar o tal. Me refiero a la gente que está así, tipo, sentada en una PC, como en este caso yo lo hacía mucho tiempo y ahorita como que lo dejé de un lado, pero a eso me refiero, ¿no? Como que intentar llevar a tu cerebro a ponerte a prueba a tu cuerpo y a tu cerebro, ¿no? Para poder tú encontrar pues un crecimiento y también poder tú, pues obviamente no arrepentirte en un futuro del que yo, por qué no hice esto en mi juventud, ¿no? Que eso también, pues obviamente no lo sabremos nosotros hasta que lleguemos a esa edad, ¿no? Realmente. Y también está infravalorado eso, la salud mental, como tú dices, ¿no? Porque tal vez tú estás creando recuerdos, memorias para un futuro también. ¿Quién no lo dice, ¿no? Poder tú vivir o aspirar a tener una mejor salud mental, ¿no? En este caso. Eso que comentaste está súper interesante y yo me gusta escribir. De hecho, he escrito un libro que nunca lo publiqué, lo tengo en la computadora ahí,
Y lo que comentás es eso. La gente cuando llega a ser viejo, lo que más se arrepiente es de lo que no hizo, no de lo que sí hizo. Entonces, yo invito a la gente siempre a soñar, a hacer las cosas, a vivir la experiencia. Que después si te equivocas, ya está, te equivocaste, aprendiste, son lecciones, pero sí hacerlo porque hay veces que por ahí decimos, a mí me hubiera gustado intentar, no sé, irme a la luna, no sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Y te intentás, pero lo intentaste. O sea, no te fuiste a la luna, pero lo intentaste llegar a la luna. No sé, tomaste un curso de qué harías tú en la luna, algo así. Entonces estuviste más cerca. Entonces, ¿y en qué termina esto? Que no siempre el fin es lo importante, sino el proceso, lo que hiciste, lo que lograste, cómo creciste, en qué aspectos tuyos mejoraron. eh, Porque el fin, llegar a la luna, quizá no se dio, pero sí, tú mejoraste y tú creciste y eso es lo importante en la vida. Y el experimentar y el vivir y hacer realmente. Claro que sí. Y también te iba a decir, y justo todo se resume solamente pues a una cuestión, ¿no? Que pues nadie tiene la vida comprada, nadie sabe si realmente al otro día nos vamos a amanecer, ¿no? Esa es, uno parece que hace planes me incluyo también, ¿eh? Como para largo plazo y está bien, pero también, como dijo un jugador que pasó por aquí, Christian Stivel, que pues yo vivo el presente y el presente va a dictaminar que mi futuro sea lo que estoy determinando que sea en ese momento, ¿sabes? O sea, que si realmente yo aspiro a ser el mejor jugador del mundo y sacrifico mucho en tal, seas tú mejor jugador del mundo en vivo o jugador online, tiene también, pues obviamente, un precio a pagar, ¿no? Y realmente también es muy respetable esa gente, ¿no? Que realmente se vive en su mundo y tiene unos objetivos, porque nadie es igual en este mundo, pero realmente es muy importante, como a ti o a mí deberían de respetar nuestra forma de pensar, también deberían respetar a todos aquellos también que, que son jugadores de otro corte, de otro tipo de jugadores, porque también el recreacional también tiene también ahí como una espinita ahí, confrontación con los regulares también, ¿no? Por su forma de pensar, porque mucha gente se le critica luego al recreacional, le empezamos a estigmatizar, ¿no? De que no, que eres un jugador tal y que estás escupiendo dinero, pero realmente nosotros en el fondo de todo necesitamos de ese jugador para seguir operando nosotros, porque si no, entre regulares estaría muy cabrón estarse dando pues de madrazos, ¿no? En este caso. Claro. Sí, no, lo que comentaste al principio del tema del estar presente, eso es algo que yo lo estoy trabajando mucho y como decías, o sea, tú no sabes si mañana estás vivo. Y o sea, literalmente empecé yo a disfrutar, sentarme a poder jugar póker, o sea, toco las cartas, o sea, lo estoy haciendo súper expansivo, pero lo estoy haciendo yo. Eh, Tocar las cartas y sentir que estás jugando póker, sentir que estás en este momento compitiendo, que estás. A mí me hace feliz jugar póker, me hace feliz realmente. Entonces, a veces darte cuenta y por ahí a veces te enojas, puta madre, con lo que me pagó y qué tal. Pero si te das cuenta realmente que estás jugando póker, estás haciendo lo que te gusta, estás divirtiéndote, estás siendo feliz y todo, también agradecer y decir, qué lindo, puedo jugar póker. Quizá mañana, no sé, te pase un accidente y te corten, no sé, pierdas la capacidad de retención mental y no puedes jugar póker. Súper, me estoy yendo a otro lugar, pero para que entender el tema del presente es algo súper importante, el estar presente en todo momento, incluso cuando jugamos póker, estar presente y darse cuenta que estamos tocando las cartas, estamos tocando las fichas y que estamos viviendo algo que siempre soñamos. O sea, yo siempre lo soñé y eso es súper importante y vivirlo es lindo. O cuando hago un viaje, subirme al aeropuerto, hacer esas cosas también es súper gratificante Sí, para claro. mí. Y el tema, y eso sobre eso sobre lo primero que comentaste, y sobre lo segundo, el tema de la lucha de los recreacionales y regulares y todo, creo que el regular a veces se enoja contra el recreacional por los coles que hacen o por tal, pero el recreacional a lo que va es a recrearse.
a divertirse, a vivir emociones, a vivir tensión, a vivir el uff, le blufié, te enseñé, uff, el call que eh, hice, no sé. Entonces también es ponerse en el lugar del otro y entender al otro al objetivo que viene. El regular va a ganar dinero y el recreacional va a divertirse y si puede ganar dinero y si no, no, y si no, no pasa nada. Entonces creo que entender eso te hace verlo de otra manera, al que es recreacional, al que es regular. eh, y entender a la otra persona, porque es una persona, en fin, o sea, antes yo era súper de enojarme con los rivales y de que tal, que tal. Pero empecé a entender que la otra persona es otra persona y por ahí no tiene el proceso de pensamiento que yo tengo hacia una mano o tal, no sé qué, y está bien que el otro piense así. El regular quiere que los recreacionales lleguen, ¿por qué? Porque ahí está el póker, ahí está la ganancia del póker. Si fuéramos todos estudiosos y regulares y que juegan el póker más óptimo, ¿dónde estaría la ganancia? Se moriría el juego. Sí, claro. O sea, yo lo mencionaba también por eso, ¿no? Obviamente sí hay algunos regulares, porque pues, no todos los regulares son buenos, ¿me explico? Hay algunos regulares malos, pero el más regular siempre trata de, pues obviamente el de corte que es un poco más despectivo empieza a burlarse luego del recreacional, pero los top mexicanos, los top latinos, todos, realmente sí he visto que son muy respetuosos con todos los jugadores, ¿no? En general, ¿no? Oye, y también, por ejemplo, la parte esta de, ya cerrando un poco el tema mental, ¿no? En la parte esta en la que, eh, pues, hablamos del respeto hacia los demás perfiles, ¿no? Porque también que nosotros hablemos o critiquemos ese tipo de perfiles o salga el tema no quiere decir que nosotros no respetemos, ¿no? Porque es una línea muy delgada, ¿no? que hay en cuanto a hablar de esos temas, pero, pero sí yo recuerdo un reel o un clip, un reel de alguien que le preguntaban acerca de cuando tú estás cumpliendo un objetivo, no siempre vas a llegar a estar feliz un 100% de las veces, ¿no? O sea, o 100% presente siendo feliz. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, le preguntaban a este señor que buscaba a llegar a una meta, me explico. En este caso, pues, pongamos, pongamos de ejemplo a ti, de que quieres llegar a aspirar a jugar constantemente las Tritón o los CPT, ¿no? En este caso, el camino, a pesar de que tú disfrutes lo que haces, vas a encontrarte con bastantes, pues no sé si decirlo, piedras. Ya dependerá de ti cuánto te afecta o no, ¿me explico? O sea, realmente eso que estás sintiendo, esas emociones que pasan a lo largo de tu día como jugador, porque sabemos, cuando tú le haces el resumen a una persona que no conoce nada de póker, te dice, oye, ¿qué hiciste hoy? No, pues hoy jugué póker, pero realmente si la gente quisiera saber todo lo que viviste en ese día jugando un torneo de póker en vivo, realmente se sorprendería, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, jugué esta mano, porque uno cuando cuenta póker realmente cuenta todas las emociones que vivió en esa mano y pues tú eres el ejemplo de ello, porque también pudimos verte ahí en un video de la pecera, ¿no? Como comentaste en el último video, cómo comentaste una mano de que al Kraken, ¿no? Que le dijiste que ustedes creen que porque no estar en un high roller no voy a tener los huevos para blofear. O sea, realmente se vive, ¿no? Y tú lo vives a full. O sea, a mí no me ha tocado verte en presencial, ¿no? Pero realmente, si así lo vives, está muy cabrón, ¿eh? Sí, 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 o sea, es que lo que pasa es que yo vivo con mucha intensidad y soy muy intenso, entonces cuando juego al póker lo mismo y me gusta festejo cuando a veces no soy de festejar tanto, pero me gusta a veces expansivizar todo, ¿no? O sea, porque es todo el momento en la mano, estoy acumulando emociones y tal que tienen que explotar, entonces así como grito, así como tal, también lloro y así, o sea. Creo que está bien expresar las emociones a flor de piel, a veces así, Sí, siempre sí. con respeto, o sea, y con uno, o sea, con uno o sea, yo me pongo feliz, pero por mí, no porque el otro perdió, sino porque yo gané. Entonces, eh, eso está muy lindo, realmente, lo que se vive es la competitividad. Mientras esté el respeto en todo sentido, es muy lindo, realmente. Y eso, el póker es competencia. O sea, también es parte de Sí. lo que es el juego y lo lindo. Sí, por eso le decimos a Eh, la gente, ¿no? Que
que trate de involucrarse un poco más, que trate de disfrutar, pero empiece a practicar un poco en línea para poder entrar a los torneos, porque realmente se vive un ambiente ahí muy intenso y con diferentes tipos de perfiles de personas, ¿no? Que también está interesante. Ahí por ahí se van a encontrar a Rodrigo y se van a pasar un buen rato. Oye, Sí, 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 o sea, sí, depende del día, porque hay días que soy más con auricular, callado, o hay días que soy más expresivo, más de platicar y así. Depende del sí, día, ¿viste? sí. Creo que todas las Oye, personas son así. ¿por qué me refiero a esto? Porque, por ejemplo, ahorita voy a empezar a leer un poco ya para cerrar el chat, porque aquí hay varios saludos hacia tu persona. Facu Killer dice, vamos negro. También lo que decías, ¿no? Fue el que leíste? Bueno, pero también Sí, 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 está... ese fue Ah, ya. es mi amigo de la infancia, Sí, y mi barrio en Argentina se llama Palomar. Por eso puso Palomar para el mundo, porque de sí, ahí sí, soy, o sea, de ahí salí, de ahí nací. claro. Oye, y también Un gran abrazo para Paco. ahí te pregunta Ingeos, ¿en qué año jugabas torneos de 100 a 300 pesos? Hace 2 años dijiste, ¿no? Algo así. ¿Qué año? Estamos en 2024, 2023, 2022. Yo creo que va a ser el 2022 o 2021, por ahí, uno de esos 2 años. Y sí, te digo, yo tengo póker cuando hace... 2023 fue el año pasado. 2022, a inicio del 2022 fue. No hace mucho. Dale, dale. Oye, también te pregunta Charles Poker, dice, no te pregunta, dice, hay que mixear con cash, sí o sí, para reducir varianza. Tú también, pues, te dimos en Colombia en la mesa de cash televisada. También aquí te metes a sesiones de cash, supongo, ¿no? En México. Sí, 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 de hecho sí meto cash, pero no tanto como debería. Es una cuenta pendiente que tengo, jugar más cash. Pero me encanta tanto los torneos y mi modalidad es torneo. Mis movimientos son de torneos. Yo Sí, soy jugador de torneos. Obviamente cuando juego póker juego distinto. Perdón, cuando juego cash juego distinto. Pero sí, soy 80-20, 90-10, sí, te diría que sí. soy de torneo cash. Dice, Pero sí, 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 también juego cash. dice Zurdo Paz, grande Sobi. No sé quién sea, pero bueno. ¿Bien? Zurdo Paz No sé quién sea. 15, grande Sobi. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Wilmer Poker, saludos compi y excelente. Bueno, pues ahí están los saludos, ahí están los comentarios de la gente y pues nada, nuevamente agradecerte Rodrigo por tu tiempo y esperemos esta charla pues obviamente haya servido un poco para que la gente te conozca más, para que cualquier duda que tenga referente a póker, si te ven en algún casino o algo, se acerque a ti sin pena, pues tú estás dispuesto a poder charlar con ellos y sin ningún problema. Y, y pues Claro, sí, nada, siempre. sería todo. Y lo último que te pediría si tienes algún consejo ahí para la gente nueva que está ingresando a este mundillo. Pues, uff, el consejo que yo le diría a la gente es que sueñe más, que sueñe, que se pongan objetivos, que no escuchen, a veces es duro esto, pero no escuchen a su familia, no escuchen a sus amigos que no han hecho nada, porque esa gente a veces quiere que te vaya bien, pero no mejor que ellos. O hay veces que por el hecho de cuidarte, tu familia, de que tú no te expongas a ciertos riesgos y demás, intentan como limitarte un poco o cortarte un poco las alas por el riesgo que ocasionaría ese riesgo que tú estás queriendo tomar. Entonces también hay veces que no hay que escuchar a tu corazón y seguir soñando, seguirte trazando objetivos, seguir creciendo como persona. Pero creo que lo más importante es el hacer, el soñar y después hacer, pero sí soñar metas grandes, no metas a corto plazo. También hay que poner eso, pero esos son objetivos, sino metas grandes, grandes, grandes. Yo digo, jugar Tritón, por ejemplo, no es algo que yo pueda conseguirlo en el corto plazo. Y a veces hay gente que dice, "Ah, no, pero es una locura". Obvio, hay que trazarse sueños que son una locura. ¿Por qué? Porque en el transcurso que tú estás consiguiendo ese sueño grande, van a ir ocurriendo sueños transitorios y objetivos a corto plazo, mediano plazo. Entonces,
sí trazarse metas a largo plazo, sueños grandes, que te hagan crecer muchísimo, que hay veces que no se van a dar y que no se dé, no pasa nada, porque solamente es el fin. Y el fin no es lo importante, sino el proceso que se dio mientras ese fin está ocurriendo. Porque no siempre van a ocurrir, hay muchos sueños. Yo con el sueño, perdón, yo con el fútbol tuve muchos sueños que no ocurrieron, pero fui muy feliz en el transcurso y las metas que fui consiguiendo mediano plazo. Entonces, ponerse metas grandes, 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 porque los grandes soñadores del mundo, los grandes creadores y la gente que más hizo en todo el universo, son personas que primeramente han creado en su mente ideas. Esas después fueron trabajando y fueron poniendo su objetivo y así fueron llegando. Pero sí yo invito a la gente a soñar, a que no piensen que porque tienen cierta edad ya no pueden soñar, o que porque tienen cierta edad ya no pueden conseguir ciertas cosas. Sí invito a que sigamos soñando, siguiendo poniendo tu objetivo, seguir trabajando, seguir cultivando la mente, seguir cultivándose, seguir creciendo y ir tras objetivos y mejorarse. Mejorarse en lo que uno quiere hacer, así sea el póker, así sea el fútbol, así sea eh, lo que sea, lo que dije la luna, o sea, lo que sea, pero intentando internamente ser el mejor en eso que haces. O sea, y eso te da confianza a seguir hacia adelante. Y esto también es muy importante, que no desistan por una piedra en el camino. Porque en el camino van a haber muchas piedras y muchas personas que son piedras también. Entonces, las piedras son parte del camino y parte del paisaje. No hay paisaje sin piedras. Entonces, creo que hay que seguir luchando a pesar de las adversidades, porque van a haber muchas adversidades, pero, pero el camino es lindo. Y eso es la vida, eso es la vida. Entonces, seguir esforzándose, seguir creciendo, seguir estudiando, seguir mejorando, seguir capacitándose, seguir haciendo lo que uno pueda hacer para ser mejor en lo que quiera hacer. Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Rodrigo, nuevamente. Y nada, agradecer a la gente que estuvo aquí presentes. Y pues nada, gente, esto sería todo. Y gracias a ti, Rodrigo, por estar presente. Y pues nada, un saludo. Ahí estamos, Rodrigo. Dale, hermano, muchísimas gracias y gracias a todos los que se unieron. Y pues nada, acá estamos, cualquier cosita y muchas gracias por la invitación, hermano, te repito. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ti por asistir. Y pues nada, gente, nos estamos viendo en un próximo capítulo con un nuevo invitado, con una nueva personalidad dentro del mundo del juego. Y pues nada, no olviden dejarle un like y suscribirse. La verdad que nos estaría ayudando mucho a que siga creciendo la comunidad y poder seguirles trayendo contenido de valor. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bye bye.